Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. En esta ocasión les doy la bienvenida a esta nueva fase de aprendizaje que vamos a desarrollar después de lo visto en el AutoCAD. Sí, en esta oportunidad vamos a introducirnos dentro del entorno del SketchUp, una de las herramientas de modelado tridimensional más utilizadas en arquitectura por su versatilidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo este programa facilita la rapidez y la facilidad de nuestro aprendizaje en cuanto al modelado tridimensional. A lo largo de este proceso vamos a conocer obviamente la interfaz que tiene nuestro software, el cual está orientado a un desarrollo conceptual y a la representación espacial, ¿sí? Permitiéndonos transformar ideas arquitectónicas en modelos digitales de manera técnica, dinámica y sobre todo profesional. Entonces vamos a ello. Muy bien, entonces cuando nosotros abrimos el SketchUp se nos presenta de la siguiente manera. Miren, tenemos acá la pantalla de inicio en donde nos muestran cada una de las plantillas que el programa trae por defecto y algunos archivos recientes que yo he recuperado. Sí, o más bien esa puede recuperarse. Entonces, no se olviden, estimados estudiantes, que nosotros siempre estamos trabajando en metros, ¿de acuerdo? En metros, no trabajamos ni en pulgadas ni en milímetros. Siempre la referencia desde nuestro AutoCAD era en metros. Entonces, miren, cuando estemos en la pantalla de inicio, simplemente vamos a cliquear en sencillo porque está en metros y vamos a abrir esto. Muy bien, entonces cuando abrimos nuestro SketchUp tenemos la siguiente visualización. Les voy explicando un poquito de qué trata cada uno. Para empezar, en la parte superior tenemos la barra de menú, ¿de acuerdo? Todo esto de acá es la barra de menú. Luego acá abajo, en la parte inferior, tienen la barra de herramientas. Algunos elementos que están dispersos, seguramente les aparece, ustedes lo pueden arrastrar. Hay muchos más elementos que conforman la barra de herramientas que ya les voy explicando cómo lo van a ir añadiendo. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Algo muy importante, el área de dibujo, de acuerdo, todo esto de acá es nuestra área de dibujo en donde vamos a ir interviniendo, diseñando y demás, modelando y todo eso de ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Si yo activo el comando B, me va a aparecer por acá una bandeja predeterminada. Bandeja que yo la puedo colocar tanto arriba, en la parte superior, en la parte inferior, a la derecha o a la izquierda. Yo preferiblemente les recomiendo que lo coloquen hacia su derecha, más o menos así. Quizá por acá lo van acortando un poquito, quiero que sea 12. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a arrastrarlo acá a estas flechas que están en la parte central de mi modelo y lo voy a colocar acá. Con un simple clic, espero que cargue y ahí se va a dosar mi bandeja predeterminada, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces aquí voy desplegando esto y por acá voy teniendo todo esto ya configurado. No se preocupen, esto de acá puede ser reemplazado por una bandeja propia que nosotros podemos ir realizando y ya les voy a ir enseñando todo eso de ahí. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Miren, tenemos por acá este personajito, de acuerdo, que es la versión 2025. Vamos a trabajar ahora en una versión 2026, pero este personajito se denomina el modelo de referencia. Si por acá yo orbito, este modelito de referencia siempre me va a estar observando. Miren, a donde yo quiera que me mueva, este modelito siempre me va a observar. Se mueve junto a la cámara, ¿correcto? Se mueve junto a la cámara. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos dos elementos importantísimos donde se encuentran las medidas, miren. Donde se encuentran las medidas, la codificación de cualquier tipo de medidas y por acá una línea, esa medida se va a estar tomando, ¿sí? Se va a estar tomando. Y esa de acá se llama la barra de estado, ¿de acuerdo? Todo esto de acá, lo que estamos viendo en la parte inferior, donde salen las medidas y demás, es nuestra barra de estado. Y luego acá, estas recomendaciones en donde nos indica, ¿no? Haz clic o arrastra para seleccionar objetos y demás instrucciones. Eso se denomina el cuadro de control de valores, ¿de acuerdo? Cuadro de control de valores. Y eso, estimados estudiantes, son los principales componentes que tenemos en la pantalla de inicio de nuestro SketchUp. Muy bien, continuemos. Listo, por acá yo me he instalado ya el SketchUp 2026, estimados estudiantes, para que podamos mantener la línea de trabajo conforme ustedes están realizando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. Ya hemos visto cada una de las partes que tiene el SketchUp. Ahora vamos a configurar en primer lugar nuestra bandeja predeterminada, ¿de acuerdo? Una bandeja de instrucciones, de indicaciones, de comandos, en donde nosotros podemos visualizar cuáles son, por ejemplo, las propiedades que tiene nuestro modelado. ¿Sí? Entonces vamos a ir a ello. Para empezar, sobre el recuadro de la bandeja predeterminada, vamos a hacer un clic derecho y vamos a colocar en gestionar bandejas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la gestión de bandejas, que es un cuadro de diálogo en donde tenemos en la primera fila las bandejas, los diálogos y las creaciones. Vamos a crear una bandeja nueva que tenga la denominación de nuestro nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar en nuevo, vamos a colocar acá el nombre de nuestra bandeja. Por ejemplo, en mi caso sería arquitecto Alberto Gambini.
Listo. Entonces, una vez que ya tengo denominada mi bandeja predeterminada, que está con mi nombre, vamos a seleccionar todos los diálogos que yo quiero que aparezca en la parte de la derecha de mi bandeja, valga la redundancia, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá en añadir y verán ustedes que va a aparecer acá dentro de bandejas la que hemos creado hace un momento. La vamos a cerrar y acá podemos ver, obviamente, que ya está configurada la bandeja que yo le he predeterminado hace un momento. Entonces voy a recoger la flecha de todos estos valores para que lo tenga completamente ordenado, ¿de acuerdo? Estamos configurando la interfaz de nuestro SketchUp, amigos. Perfecto. Entonces seguimos configurando la interfaz de nuestro SketchUp y vamos ahora a realizar la configuración de nuestra barra de herramientas. Sí, vamos a ello entonces, amigos. Miren, por ejemplo, cuando yo inicio el SketchUp, a veces no tengo ninguno de estos elementos configurados como lo tengo ahora mismo. Puede que no haya ninguna de estas herramientas que yo utilizaré para poder hacer el modelado correcto de mi SketchUp. Sí, entonces es importante que ustedes sepan configurar e incorporar cada una de las herramientas que van a utilizar para su trabajo. Para ello vamos a dirigirnos en la barra superior donde se encuentra la barra de herramientas y simplemente con un clic derecho van a ir colocando todas las herramientas que se va incorporadas dentro del SketchUp. Sí, yo voy a hacer eso ahora mismo. Una vez realizada esa labor, amigos, vamos a proceder a ordenar cada uno de estos elementos que conforman la barra de herramientas, ¿sí? La barra de herramientas ustedes la pueden adosar a donde más deseen, puede ser abajo, a los costados, arriba y demás. Pero para la mayor comodidad del usuario dentro del SketchUp, vamos a hacerlo de la siguiente manera y como su profesor lo está desarrollando para que ustedes puedan tener mucha más facilidad en cuanto al método de trabajo que se debe seguir. Entonces sigamos este orden, miren. Por ejemplo, el conjunto grande de barras de herramientas que es este de acá, simplemente lo adosaremos hacia la izquierda, amigos, ¿sí? Ahí cabe perfectamente. Ahora, por acá tengo otros elementos que los voy a ir sacando para que no se me desordenen tanto. Y podemos ver de que hay algunos elementos que ya contienen las mismas herramientas que, por ejemplo, el conjunto grande de herramientas. Miren, el dibujo ya tiene por acá la herramienta de línea, de mano alzada, de rectángulo rotado y demás. Estas herramientas de dibujo ya la tenemos acá. Fíjense bien, miren, tenemos tal cual cada una de las herramientas de dibujo, pero un poco más resumidas. Entonces vamos a prescindir de este cuadrito por ahora. ¿Qué más tengo por acá? Tengo por acá los primeros pasos. Del mismo modo, los primeros pasos también tengo por acá el push, que el push lo tengo por acá ya configurado. Miren, por acá está configurado el mover, el rotar, el sígueme, la escala y demás. Ya lo tengo configurado ya en mi conjunto grande de barra de herramientas. Entonces simplemente estos primeros pasos también los voy a eliminar, voy a prescindir de ellos. ¿Qué más tengo por acá? Fíjense la edición que también ya la tengo incorporada dentro del conjunto grande de barras de herramientas, entonces también voy a prescindir de esa herramienta. Por acá también tengo la herramienta de construcción que ya también lo tengo configurado acá. Miren, tengo por acá el medir, las anotaciones y demás, ya lo tengo configurado acá. Entonces voy eliminando esto, elimino también la cámara porque lo tengo por acá. Y así, estimados estudiantes, voy eliminando lo que no necesito. Ahora bien, vamos a reubicar cada una de las herramientas que sí se va a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces miren, por ejemplo, este barra de herramientas del Trimbles Scan Essentials, esa no la vamos a utilizar, la vamos a eliminar por ahora. La caja de arena sí la vamos a utilizar. Bueno, no la vamos a utilizar para el curso, pero es necesario tener, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir acá eliminando e incorporando algunos de los elementos que sí vamos a necesitar y de los que vamos a prescindir, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a pasar una cámara rápida para que podamos agilizar este video. Listo, amigos, entonces con eso ya tenemos configurado de manera predeterminada la interfaz del SketchUp 2026, ¿sí? Acá seguramente si ustedes instalan otros plugins van a aparecerse más herramientas dentro de su barra de herramientas, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos configurado todo esto. Para orbitar el proyecto, simplemente lo que vamos a desarrollar en nuestro mouse es lo siguiente. Si yo quiero acercarme al modelo, simplemente con el scroll acerco y me alejo. Acerco y me alejo. Si es que yo quiero orbitar el modelo, con el scroll presionado, orbito, 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 orbito y orbito. ¿De acuerdo? Y si yo quiero hacer simplemente un paneo, con la tecla H y con el clic derecho presionado me voy hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha o izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Así vamos a ir orbitando nuestro proyecto. Si queremos deseleccionar, simplemente con la tecla de espacio, amigos, ¿sí?
Muy bien, estimados estudiantes. Ahora sí, ustedes ya están en condición de poder realizar cualquier trazo geométrico inicial, geométrico básico, es decir, en su SketchUp, sí. Pero para eso ustedes deben saber que su SketchUp funciona mediante elementos de aristas que conforman caras. ¿De acuerdo? Si ustedes realizan cualquier tipo de aristas y lo cierran de manera completa, en todo su perímetro van a formar una cara. Si ustedes seleccionan la cara, la pueden eliminar. ¿De acuerdo? O sea, esta cara puede ser independiente. Pero si yo también selecciono esta arista y la elimino, miren, se borra esta carita. ¿Por qué? Porque la cara está conformada por aristas. Entonces es dependiente de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes se fijan que acá estamos trabajando en cuadrantes, ¿sí? En cuadrantes positivos y en cuadrantes negativos, según argumentos matemáticos, ¿cierto? Aquí estamos dentro del cuadrante positivo, cuadrante negativo y cuadrante negativo. Pero esto al estar en 3 dimensiones, miren, ven y visualizan ustedes el eje Y, el eje X y el eje Z, pues estaremos trabajando en 3 dimensiones, en donde tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cuadrantes o 8 cubos vistos en 3D, el cual este será el positivo y el resto serán los negativos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como siempre vamos a trabajar siempre en los cuadrantes positivos, dentro del cuadrante positivo. Si es que se realiza algún elemento bajo este nivel 0, hacia la parte inferior, pues estaríamos trabajando en cuadrantes negativos, en donde de manera técnica podría ser que un NPT podría ser menos 3 metros, menos 2 metros, menos 1 metro, porque este nivel de acá será nuestro nivel más menos 0.00 metros. Sí, muy bien. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar ahora a realizar nuestros primeros trazos, ¿de acuerdo? Nuestros primeros elementos dentro del SketchUp, amigos. Miren, entonces me voy a ubicar dentro de las coordenadas iniciales 0.000, ¿de acuerdo? Y colocaré la primera línea de referencia ahí. Entonces, fíjense, voy a realizar un rectángulo, ¿de acuerdo? Un rectángulo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Lo cierro y ahí queda mi primera cara, ¿sí? Recuerdan ustedes que esta geometría se conforma por aristas, las cuales a su vez conforman una cara. Ahora bien, miren, dentro de esta carita, si ustedes orbitan en la parte inferior, verán de que hay una cara de color gris y una cara de color blanco. Eso quiere decir de que según los parámetros del SketchUp, dentro de los ajustes de la cara, miren acá dentro de los ajustes de la cara frontal será en color blanco y la cara posterior será en color gris. Yo lo denomino siempre como la cara buena y la cara mala. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en una cara mala, cuando estemos importando el SketchUp al motor de render, sea de 5, sea Twinmotion, Lumion, V-Ray o demás, va a tener muchos errores, ¿de acuerdo? Cuando lo coloquemos mapas definidos, PBR, materiales y demás, siempre va a aparecer errores. Siempre se tiene que modelar en las caras positivas o en las caras buenas, o en este caso con su color frontal, que es de color blanco. Pero para diferenciarlo, amigos, vamos a realizar, como lo hemos hecho en clase, la cara posterior o la cara mala, lo vamos a configurar dentro de un color verde, el verde más fosforescente que haya, porque este verde casi no se utiliza, o mejor dicho, ni se utiliza, ¿no? En los modelados. Sería muy raro. Entonces vamos a guardarlo, vamos a poner en aceptar y ya está. Entonces yo sé que acá es mi cara negativa o mi cara mala y esta es mi cara positiva. Para seguir configurando o editando dentro de nuestra SketchUp, amigos, yo les he preparado un cuadro de comandos básicos de SketchUp, sesión de laboratorio, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas herramientas según la categoría. Por ejemplo, puede ser dibujo, modificación, construcción, gestión del modelo y visualización. Para dibujar, como lo hemos hecho hace un momento, se hace con el comando de line, si yo quiero una línea, o dibujar líneas, y puedo hacerlo para contornos de muros, contornos de losas, contornos de mobiliarios y demás. Si quiero hacer un rectángulo como tal, pues tomaré la tecla R. La función crea caras rectangulares y bueno, la aplicación, ustedes muy bien saben, para mesas rectangulares, por ejemplo, para losas también, para muros y demás. Y así con todos los comandos de acuerdo a las categorías. También hay categorías de modificación que ahora la vamos a pasar a ver, que es el push-pull, el move, el rotate, el scale y demás. Construcción también tenemos acá algunos tipos de comandos, su alias, que es la tecla que va a ser presionada para que pueda realizarse dicho comando. Y bueno, la gestión del modelo y la visualización. Todo acá con su función y su aplicación totalmente explicada. Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar algunos de los comandos que yo les he elaborado acá, ¿de acuerdo? Miren entonces, por ejemplo, para hacer una línea, simplemente me voy al inicio de las coordenadas y puedo hacer mi línea tanto en el eje Y
en el X como en el Z, ¿de acuerdo? En el Y, en el X y en el Z. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un rectángulo con la tecla R, simplemente presiono acá en mi línea, en mi punto de referencia y hago un rectángulo. Por ahí está. Las dimensiones aún las desconozco. Muy bien, si quiero hacer un arco con el A, por aquí voy haciendo un arquito, miren, y lo puedo desarrollar de la siguiente manera. Aquí está en el eje X y así se puede desarrollar. Ahí por ahí me sale en el eje Z, miren, en el eje Z. Listo, perfecto. Luego que tengo por acá el polígono, que es la polilínea. Sí, entonces no hay problema. El polígono es igual que en el AutoCAD. Si quiero, yo puedo desarrollar de la siguiente manera sin que la línea pueda ser soltada. Es una polilínea, amigos. ¿De acuerdo? Una polilínea. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tengo por acá? Tengo la equidistancia. Miren, por ejemplo, si hago acá un rectángulo y con la tecla F presiono dentro de las aristas de mi cara, puedo hacer una equidistancia. Si yo quiero, por ejemplo, a 1 metro, si yo quiero por acá a unos 20 centímetros, a unos 30 centímetros y demás. Es una equidistancia respecto a todas las líneas del polígono que se ha desarrollado. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Bien, en cuanto a los comandos de modificación, por ejemplo, si yo por acá hago un rectángulo, el push-pull va a servir para extruir las caras. Con la tecla P voy a extruir esta cara. Esta extrusión, que es en el eje Z, nos va a dar ya las tres dimensiones, ¿no? Aquí tengo la dimensión Y, la dimensión X y la dimensión Z que se desarrolla con el push-pull. También puedo darle una altura exacta, por ejemplo, de 3 metros y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, también en las caras laterales puedo hacer un push de 1 metro más, otro metro más por acá en el eje X y así puedo ir modificando esta volumetría. ¿Qué más tengo por acá? El move. Miren, el move se hace de la siguiente manera. Si yo quiero seleccionar todo este elemento, con un clic se selecciona la cara, 2 clics se selecciona cara y aristas y 3 clics se selecciona todo el elemento. Y para yo moverlo, simplemente con la M lo muevo a una distancia que yo quiero, por ejemplo 4 metros. Ya está, ahí se movió 4 metros. Muy bien. Y luego la escala también, si yo quiero escalarlo, que se haga un poco más pequeño, con la tecla S, tomando de una de sus esquinas, voy a escalarlo. Si lo hago un poco más chico, un poco más grande. Listo, entonces, por ejemplo, en cuanto a las categorías de construcción como el Tape Measure y demás elementos, gestión del modelo, el Make Group, el Paint Bucket y demás, lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vamos desarrollando el modelo. Por ahora, nos vamos a quedar hasta esa parte. Sí, muy bien. Entonces, miren amigos, algo muy importante que yo quiero indicarles es acerca de la edición y la realización de caras. Ustedes han visto que cuando se dibuja la cara, miren, ustedes lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Un rectángulo, lo cierro por ahí, ya está mi rectángulo. Pero hay casos en donde el estudiante puede estar tomando cualquiera de las medidas en diferentes ejes. Entonces, miren, más o menos el dibujo me sale así porque yo no lo he hecho de manera correcta. Por acá tengo líneas que están en el eje Y, en el eje X y por acá se me ha bajado en el eje Z. Para eso hay una solución muy factible. Miren, cuando yo coloque mi puntero o mi lápiz en este caso dentro de mi eje 00, yo puedo con las teclas de mi teclado, con las teclas de dirección de mi teclado, realizarlo dentro del eje Y, dentro del eje X sin que se mueva y dentro del eje Z. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un rectángulo dentro del eje X y Y, o sea en 2D, por ejemplo que tengo unos 20 metros por unos 20 metros y por unos 20 metros, ¿de acuerdo? 20 por 20 por 20. Miren, acá tengo mi cuadradito de 20 metros. Entonces yo quiero que esta línea esté restringida ahora en la parte superior. Con la tecla de dirección superior, fíjense, puedo hacerlo hacia arriba. No se me va a direccionar hacia ninguno de los otros lados. Miren, quiero que se visualice cómo la línea se pinta de un azul un poco más fuerte. Por ejemplo, que hago unos 20 metros. Perdón. Voy a hacer acá simplemente unos 5 metritos. 5 metros por acá, otros 5 metros por acá. Restringiendo esa coordenada, unos 5 metros por acá, para que no se me mueva ni al eje X ni al eje Y en este caso, ¿no? Entonces por acá miren, si yo quiero voy moviendo, voy cerrando mis líneas, fíjense cómo está quedando esto, y van a ver de que acá este cubo está rodeado en la parte de afuera o en el entorno con solamente caras negativas o caras malas, y en el interior ustedes verán que solamente hay caras positivas. Entonces, para que esto se pueda desarrollar mejor, aparte de lo que ya les he indicado,
ustedes pueden realizar lo siguiente. Miren, seleccionan cada una de las caras con la tecla de control y van a simplemente a dar un clic derecho y van a colocar acá en invertir caras. Y ahí tenemos las caras positivas y las caras negativas. Y ya ustedes vieron cómo es que yo también puedo formar este tipo de cubo sin hacer un push, pero restringiendo, miren, restringiendo mis coordenadas, ¿de acuerdo? Ahí voy restringiendo. Voy restringiendo y voy restringiendo, amigos. Ya está, listo, perfecto. Muy bien, amigos, sigamos. Voy a eliminar estos elementos que he dibujado solo para ejemplificación y vamos ahora a desarrollar la guía técnica de optimización de modelado en SketchUp mediante componentes y mediante grupos, ¿sí? Entonces, quiero indicarles ya para ir terminando este videito lo concerniente a componentes y a grupos. Sí, entonces miren, ustedes deben saber que el modelado eficiente en SketchUp, como dice acá, no solo consiste únicamente en levantar volúmenes, como lo hemos hecho hace un momento, ¿de acuerdo? Sino que se deben gestionar la información geométrica para permitir modificaciones rápidas y mantener la ligereza del archivo. Es importantísimo, estimados estudiantes, que este archivo que nosotros estamos trabajando sea lo más ligero posible para que no tengamos problemas cuando estemos exportando a un motor de render. La premisa fundamental es de que todo elemento constructivo individual debe nacer como un componente. O sea, primero se realizan los componentes y la agrupación genérica se hace en grupo, la cual se reserva exclusivamente como un contenedor final de componentes ya configurados. Nunca se debe modular a la inversa. Es decir, miren, estimados estudiantes, si yo por acá tengo un rectángulo de cualquier medida, ¿ya? De cualquier medida, y por acá lo hago un push de 1 metro, hago una selección completa de todo este elemento. Con un clic derecho voy a poder crearlo bien un componente y bien un grupo. Entonces, por ejemplo, si yo creo un componente por acá, este componente le voy a denominar un nombre. Va a tener una definición, por ejemplo, cubo 1. Cubo 1, listo. Enter, ya está. Si es que yo entro acá a la información de la entidad que les había explicado, es como las propiedades que tiene el SketchUp y selecciono este elemento, verán acá que la definición dice cubo 1. Es decir, es un componente que le he denominado, como lo han visto ustedes, cubo 1. Tiene acá datos volumétricos, tiene acá etiquetas, instancias y demás, ¿de acuerdo? Eso de acá es la información técnica que tiene dicho componente. Ahora bien, si yo por acá creo otro rectángulo, miren, otro rectángulo, y lo hago un push, voy a igualarlo al otro más o menos, y lo hago un push de 1 metro también, hago un triple clic, también puedo gestionarlo como un grupo. Mire, lo voy a crear un grupo, ¿ya? Perfecto, entonces yo acá selecciono un componente que lo había hecho hace un principio y acá selecciono un grupo. Este grupo ustedes ven acá en la información de la entidad que cambian sus parámetros, ¿no? Miren, componente y grupo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Acá lo tenemos, miren. El componente es una matriz general. Este componente tiene una entidad geométrica. Pueden ver ustedes acá que es un cubo que he realizado hace un momento, ¿no es cierto? Al duplicarlo, por ejemplo, con mi tecla M más control, ustedes ya saben, yo puedo coger cualquiera de sus puntos de referencia, bien sea en la base, en la parte superior, en la parte inferior o demás. Sí, yo puedo copiarlo donde yo quiera. Lo voy a copiar más o menos por acá. Este grupito también lo voy a copiar por acá, para que se entienda. Ahí está. No se olviden, componentes y grupos. Y este componente matriz, que es el que yo he dibujado acá, se puede replicar varias veces. Por ejemplo, acá miren, puedo copiarlo, seguir copiándolo con M más control. Y si yo quiero hacer una multiplicación múltiple, simplemente voy a colocar la tecla de multiplicación por, que es un asterisco, y 5, por ejemplo, por 5. Ahí tengo, por 5, ¿no? Ahí está, miren. Entonces ustedes se harán la pregunta, ¿no? Arquitecto, ¿y qué es un grupo? Miren, acá les he preparado un cuadrito donde está la diferencia entre grupos y componentes. La característica técnica de un componente, por ejemplo, es que sus modificaciones son simultáneas desde la matriz. Miren, acá en el modelo, si yo el componente lo modifico de manera unitaria, ¿sí? De manera unitaria, ustedes ven que todos los componentes se editan igualmente. Verifican ello, miren. Si yo por acá hago un círculo, todos los componentes que han sido copiados también se hacen en el mismo círculo. Vamos a hacer acá un cambio mucho más radical. Hacia arriba, ahí está, miren, amigos. Ven que el componente se modifica todos juntos porque acá tenemos una matriz que ha sido multiplicada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6 componentes más, ¿sí? 6 componentes más que obedecen al componente matriz. En cambio, el grupo, las modificaciones son independientes o aisladas. Miren, por ejemplo, si yo entro
dentro de este grupo y hago por acá cualquier modificación, solamente se va a modificar este grupito, los demás no, porque son independientes de esta matriz. ¿Qué más diferencias tenemos, amigos? Miren, dice el peso del archivo. Lo que almacena la geometría de un componente es mucho más bajo en cuanto al peso en comparación a lo del grupo, porque el grupo multiplica su peso por cada copia creada. Es decir, este componente, todo este grupo de componentes pesa mucho menos, puede pesar un componente solito, que toda esta creación de grupos. Por ejemplo, si todos estos elementos pesaran 1 MB, pues los grupos dentro del peso del archivo pesarían 6 megabytes, ¿de acuerdo? O 7 megabytes en todo caso. Más o menos así funciona la figura. ¿Qué más? En cuanto a la instancia vinculada, los elementos repetitivos modulados como losas, columnas o carpinterías, en este caso esta escalerita que tiene este pequeño cilindro en el medio, son repetibles. En cambio, el grupo, su organización es macro, es decir, por niveles o etapas constructivas o envolventes, ¿sí? Ahí está la diferencia entre uno y otro. Y la independización, amigos, miren, esto es algo muy importante, requiere un comando explícito que se llama convertir en único. Fíjense bien, por ejemplo, si yo quisiera que este componente que está en la parte final ya no pertenezca dentro del conjunto de elementos que conforma esta matriz, simplemente voy a colocar la opción de convertir en único. Convierto en único y, por ejemplo, este elemento ya obedece a otro tipo de carácter editativo. En cambio, los demás, como siguen perteneciendo a esta misma matriz, si lo sigo modificando, todos se hacen lo mismo. En cambio, este elemento ya no, porque ya lo hice único. Ahí está. El componente por instancia vinculada en la independización requiere el comando explícito de convertir en único. Ahora, en cuanto al grupo, es independiente de forma nativa. O sea, desde su creación ya es totalmente independiente, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, comprendido eso ya, estimados estudiantes, puedo eliminar esta serie de grupos para que no pese tanto mi archivo. Y, por ejemplo, yo si quiero acá, miren, hago una escalerita. Ya vamos a hacer el ejercicio de una escalerita. Yo sé que mi escalera va a tomar acá un punto de referencia, máximo mide 0.18 metros. Entonces por acá lo bajo según esta línea de referencia. Y ustedes saben muy bien de que el paso mide 0.25 como mínimo. Ya está. Entonces bajo este push y ahí lo tengo. Muy bien. Ahora el ancho de esa escalera, el ancho mínimo o el ancho, un ancho permisible lo vamos a poner de 1,20 m, ¿sí? Para que sea cómodo. Bajamos este push y ya está. Entonces miren, acá ya lo tengo configurado cada uno de los componentes que yo he seleccionado y he multiplicado, ¿sí? Y no están convertidos en único y simplemente los voy a arrastrar acá. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos conforme un paso, ¿sí? Un pasito. Entonces selecciono estos tres de acá que me faltan acomodarlos, los selecciono por acá. Estos dos de acá también los selecciono por acá. Fíjense bien cómo lo estoy moviendo, simplemente con mi tecla M de mover. Y han visto su cuadro de menú de comandos del SketchUp. Y bueno, como este elemento es único, ¿sí? Es único, lo voy a copiar por acá. Miren, lo voy a copiar por acá por mientras. Un ratito nomás para tomar ese punto de referencia. Y voy a entrar dentro de este componente. Voy a bajar esta columna circular que he realizado hace un momento. Y como les decía hace un momento, la altura es de 0.18, el ancho de esa escalera es de 1.20 y por acá vamos a hacer que este elemento, como está convertido en único, sea el descanso, ¿sí? El descanso, miren, entonces acá lo vamos a hacer un descanso de 1,20 m. Uy, me faltó ahí un poquitito. Vamos a hacer un push por acá, según esta línea de referencia, y ahí lo tenemos. Muy bien, me faltaría subir este elemento hacia la parte superior para que siga siendo un escalón. Y cada uno de estos elementos los puedo ir copiando, miren. Si deseo lo copio así nomás. Y como saben ustedes, para copiar este elemento y que se repita de manera rápida, es M más control. Y simplemente lo coloco un por 5, por ejemplo, 5, ya está. Entonces sigo subiendo 6 pasos más, copio otra vez este descanso. Miren, ahí está el descanso y así lo voy a ir configurando. Este descanso ya no quiero que sea 1,20 m, por ejemplo. Quiero que sea 0.50. 0.30 más. Se editan los dos elementos porque esta es la matriz y esta es la copia de dicha matriz. Como son un componente único, no hay problema. Simplemente seleccionaré todos estos elementos y lo voy a mover por acá para que se me ordene. Y ahí está. Entonces, amigos, esa es la manera correcta de cómo se debe realizar los componentes únicos y los componentes que se comparten desde una misma matriz. Arquitecto, ya no quiero que esta escalera sea de 1,20 m, quiero que sea de 0,90 m. Perfecto, muy bien, entonces bajaremos 30 centímetros, correcto. Miren, ya se bajaron los 30 centímetros en todos los escalones y solamente me faltaría editar el otro componente del escalón que conforma el descanso.
lo bajo a los 30 centímetros. Y si yo mido, eso de acá me mide 90 centímetros. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si yo quiero agregarle más detalle a cada uno de estos escalones, puede ser, por ejemplo, que según mi diseño arquitectónico, cada escalón es flotante, en donde conforma una escalera flotante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, mayormente en obra estos escalones miden de alto o de peralte, tienen un peralte de 0.10, mayormente, ¿sí? Mayormente. Miren, entonces eso de acá lo vamos a hacer un push hacia arriba. Acá seguimos midiendo, acá hay 0.18, no malogramos nada de eso, de ninguna de esas medidas. Solamente nos faltarían acá colocar los 10 centímetros que conforma este descansito. Por acá lo hago el push y ya está, miren, esta es una escalera flotante. Obviamente esta escalera tiene su estructura, ¿cierto? Tiene una estructura, entonces esa estructura, por ejemplo, lo vamos a hacer acá con un filet que pertenece al SketchUp, por ejemplo, puede ser 1.0.1, ahí está. Acá va a bajar más o menos a la altura del otro escalón, ¿sí? Y por acá se ancla a una pared. Eso de acá es un perfil de acero, ¿de acuerdo? Así se va a anclar, amigos. Muy bien, entonces para acá nos falta, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por acá vamos a tomar una referencia, por ejemplo, de unos 30 centímetros. Y acá hemos quedado que son 10 centímetros. ¿Sí? 10 centímetros, a ver, quiero ver. Son 5 centímetros, perdón. Vamos a borrar acá. Cogemos esta arista y lo copiamos. 0.05. Enter, y ya está. Hacemos un push. Eso de acá está un poquito retraído. Para que llegue a este nivel, simplemente tomamos esa referencia. Para que eliminamos y ya está. Ahora sí, sigamos con el de acá. Recordemos, eran 0.30. ¿De acuerdo? Luego 0.05 para conformar la viguita que va a sostener mi escalón. Y simplemente acá hacemos un push. Ya está. Perfecto. Ahora eliminamos estas líneas excedentes y ahí nos queda, amigos. Miren, está en los dos componentes que yo he creado. Ahí tiene su estructura. Ahora, si yo quiero darle algún tipo de materialidad a esta escalerita, simplemente me voy a dirigir acá en mi bandeja predeterminada de arquitecto Alberto Gambini y voy a buscar acá materiales. Listo, aquí tengo los materiales, los despliego y simplemente voy a colocarme acá donde dice colores sólidos. Buscaré, por ejemplo, metales y este metal de acá me agrada, o el primero mejor. Hago un doble clic y simplemente lo voy a pintar con la tecla B. Pinto, 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 con mi botecito de pintura, pinto, pinto, pinto y pinto las caras que yo necesito que sean de este material. Acá lo cierro, de acuerdo, acá lo cierro porque si no se me va a pintar todo ese material. Todo este elemento se va a hacer un solo material y yo no quiero eso. Muy bien, ya tengo los descansos. Ahora me faltan los escalones. Los pinto igualmente con la tecla B. Los pinto. Y por acá atrás también los voy a pintar. Listo, perfecto. Miren, todos los escalones se pintan. Ahora yo quiero que el escalón en sí sea de maderita. Sí, lo común, lo clásico, una maderita. Vamos a elegir acá madera. Y por ejemplo, esta madera me agrada, la primera. Y simplemente voy a entrar dentro de mi componente y pinto, 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 pinto y pinto. Perfecto, ahí está. Ahora para este descanso también entraré dentro de ese componente, pinto, pinto, pinto y pinto. Y acá pinto y me faltaría la parte inferior. Ahí está, amigos, miren. ¿Qué me faltaría por acá? Quizás un murito de 20 centímetros que puede ser una plaquita para que soporte todos estos escalones como es concreto armado. Perfecto, cierro por acá. Hago una extrusión más o menos que llegue hacia un nivel de 3 metros 20. Sí, estoy haciendo solamente el detalle de esta escalerita. Y eso de acá lo voy a crear a un componente. Un componente que se va a llamar muro de concreto armado. Listo, entra. Ahora, por ejemplo, yo quiero que ese murito sea de piedra, que tenga un acabado de piedra. Por acá elijo piedra y a ver, una piedra que me agrade, puede ser esta. Ya, puede ser esta. Está enchapado de piedra, pero no hay como una baldosa. Quizá por acá. A ver, quizás este ladrillito, un ladrillito que a la vista. A ver qué tal se ve. Ya, no se ve tan mal, pero quiero que sea un poco más sofisticado. Quizá por ahí ustedes encuentran otro tipo de... Aquí está baldosa, ya la encontré. Por ejemplo, puede ser este tipo de baldosa, miren. Ahí está, un poco mejor, menos rústico quizás. Por ahí, ustedes ya elijan el material que quieran. Sí, a ver, asfalto y hormigón, quizás por acá haya una opción un poco más factible. Ya, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor creo estos materiales. A ver, vamos buscando por acá un material mucho más adecuado. Ya, este material creo que me parece bien. Miren, entonces pinto todas las caras. Pinto por acá, pinto por acá.
Y yo sé que esta, si yo selecciono por acá, miren, la información de la entidad, acá tengo mi muro de concreto armado. Ahora simplemente me falta hacer el grupo de todos estos elementos que conforman una escalera. Vamos acá a crear grupo y ya está. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo entro dentro de este grupo con un doble clic, selecciono por acá, me dice que es cubo 1, le voy a poner acá escalón 01 y acá le colocaré descanso 01. Descanso 01. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces por acá tengo mi grupo de escalera y por acá tengo mi componente de muro de concreto armado. Yo eso de acá ya le he creado un grupo porque ya no lo voy a mover más ni lo voy a replicar por otro lado. Sí, muy bien. Entonces, hasta aquí, estimados estudiantes, nos quedaríamos hasta la clase de hoy para que ustedes puedan visualizar más o menos cómo es que se modela de manera correcta con grupos y componentes dentro de nuestro SketchUp. Sí, entonces hasta ahí quedamos hasta el día de hoy para que ustedes puedan ir practicando con el ejercicio que yo les he encomendado. Sí, para que ustedes puedan ir practicando y desarrollando en su casita y así no se pierdan ninguna de las informaciones que yo les he dado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí nos quedamos. Gracias.